se podía observar al océano brillando con el resplandor de la luna, generando así una vista tranquila en el lugar, pero en lo fondo de esa tranquilidad un templo yacía en las profundidades del océano. El templo, se podía observar que tenía aos de antigüedad, pero dentro de aquel templo una figura, se observa en cadena. Aquel ser de gran tamaño, se encuentra en un profundo sueño, pero de la nada una luz haría acto de presencia en el lugar frente a la criatura. Entonces de la nada la luz, generaría un brillo tan intenso que dejó ver al agua del alrededor de un color cristalino. En eso la criatura, abriría uno de sus ojos. La criatura, comenzó a moverse de una forma agresiva, haciendo que todo el templo comenzara a temblar, y en eso el hecho de aquel templo, sería destruido mandando a volar los escombros en todas las direcciones. La gran criatura solo volteó a ver hacia arriba, mientras se terminaba de soltar de las cadenas. Así el gran monstruo, que había sido despertado de su largo sueño, miraba la oscuridad en las aguas, donde se encontraba y sin decir más. Se podía ver a la ciudad de Shibuya envuelta en fuego y caos. Las personas corrían de un lado para el otro, buscando una forma de escapar de la catástrofe que se había creado. Las personas solo gritaban, suplicaban o rezaban, todo eso solo para sobrevivir, y entre todo ese caos, fuego, gritos y lamentos, una figura colosal se miraba en el centro observando el caos que había provocado la expresión del monstruo. No era más que una de diversión, pero en eso la criatura solo miró al frente suyo como dos robots gigantes, se dirigían así donde él estaba. La criatura solo, se le formaría una gran sonrisa. La criatura solo, iría en contra de ambas máquinas, las cuales, ya habían tocado tierra. Rápidamente uno de los robots, lanzaría sus misiles en contra del monstruo, quien solo, seguiría su camino recibiendo los misiles de lleno. Así Paladín Ultra, fue en contra del monstruo. Así ambos seres de gran tamaño, chocarían entre sí, siendo Paladín Ultra, quien retrocedería, mientras que el Kaiju a los ojos de quienes manejaban al Jaeger solo, se reía con una risa que les ponía los pelos de punta a los que escuchaban esa risa. Sin decir más, Paladín Ultra iría otra vez contra el monstruo, mientras sacaba sus cuchillas de los brazos. El monstruo con su risa esquivaría un corte del Jaeger que iba directo a su cabeza, pero Paladín Ultra con su otro brazo trató de hacerle un corte en el pecho del monstruo, quien con mucha facilidad atraparía el brazo del Jaeger, quien usando el camión de uno de sus hombres, le lanzaría varios misiles a la cara de la criatura, quien ni se inmutaría ante el ataque, dejando sorprendidos a los pilotos de Paladín Ultra. La criatura con una expresión de burla le arrancaría la cuchilla del brazo a Paladín Ultra, quien rápidamente retrocedería. El monstruo frente a él solo se rió mientras soltaba su rugido, haciendo que los pilotos de Paladín se taparan los oídos, y todo aquel que también escuchaba el rugido se tapa los oídos. Rápidamente la criatura fue encontrado de Paladín Ultra embistiéndolo, estrellando al Jaeger contra los edificios que aún se mantenían de pie. El monstruo levantaría a Paladín Ultra con facilidad, así azotando al Jaeger con el suelo, generando un temblor en la zona. Rápidamente Paladín Ultra se trató de poner de pie, pero el monstruo tomaría de la cabeza a Paladín Ultra levantándolo del piso, pero antes de que pueda hacer algo sería atacado por varios misiles del lado derecho. Al fijar su vista el titán era al otro Jaeger, quien sin perder más tiempo, iría corriendo contra la criatura, quien antes de que pueda reaccionar sería apuñalado en el ojo de parte de Paladín. La criatura solo soltó una risa dejando desconcertados a los pilotos de Paladín, pero antes de que siquiera puedan pensar serían soltados por la criatura, quien atrapó a Challenger Rex. El monstruo con su ojo regenerado levantaría al Jaeger para así lanzarlo hacia otro lado, pero Paladín Ultra, quien ya se había parado, le conectaría un golpe en el rostro del monstruo, quien le soltaría una manotada al Jaeger, quien alcanzó a esquivar el ataque con un poco de dificultad, pero Paladín Ultra sentía embestido otra vez por el monstruo, quien lo lanzó contra un edificio, pero Challenger Rex le lanzaría sus misiles a la espalda del monstruo, generando una fuerte explosión en la espalda del monstruo, quien solo volteó a ver al Jaeger sin inmutarse del dolor de la explosión. Challenger Rex solo se pondría en guardia, mientras que la pilotos de Challenger Rex, quien retrocedería un poco. Entonces
entonces Paladín Ultra se habría abalanzado contra la criatura. Trató de cortarlo con su cuchilla, pero el Mou con su cola le habría atravesado el pecho a Paladín Ultra. Rápidamente el monstruo le daría una mordida en el hombro de Paladín, destruyendo uno de sus cañones, pero Paladín con su brazo de la cuchilla le atravesaría el ojo a la criatura, quien solo se rió así, tomando por la cabeza al Jaeger, comenzando a aplastarle la cabeza. Rápidamente Paladín Ultra le comenzó a pegar en el pecho del monstruo, quien ni se inmutaba ante los golpes del Jaeger. Los pilotos en desesperación soltarían todos sus misiles contra el titán, quien solo sonrió de una forma perturbadora. Challenger Rex rápidamente iría a ayudar a Paladín Ultra, quien seguiría tratando de zafarse del agarre del monstruo, quien solo mantenía su sonrisa mientras lentamente aplastaba la cabeza del Jaeger. Los pilotos de estos estaban aterrados por lo que estaba pasando. Challenger Rex, quien ya había llegado, comenzó a golpear y hacerle cortes en la espalda del titán para que este suelte a Paladín Ultra, pero el titán solo seguía aplastando la cabeza del Jaeger, mientras con el paso del tiempo, hasta que en un momento se escuchó el sonido de metal chocando, mirándose a Paladín Ultra con la cabeza aplastada, y de un rápido movimiento el titán tomaría con su cola a Challenger Rex lanzándolo para atrás. El Jaeger se recompondría del lanzamiento de la criatura solo para ser embestido por el titán, siendo estrellado contra el suelo, mientras el monstruo con una sonrisa burlona le aplastaba la cabeza con su pierna a Challenger Rex. Las personas que veían la pelea solo bajarían la cabeza aceptando su destino, pero en eso todo comenzaría a temblar. Las personas observaban esto con confusión y miedo. En eso las personas mirarían a donde la criatura, la cual sus placas dorsales comenzaron a brillar en morado. La gente observó esto con terror. La criatura seguiría cargando su ataque. Pocos de los sobrevivientes que quedaban tratarían de huir y otros solo aceptaron su destino. Sin más, la criatura lanzó su ataque. Se podía observar a Shibuya toda destruida, y en el centro de lo que alguna vez fue una ciudad se podía ver a la criatura, quien solo miraba todo a su con una sonrisa. Así la gran criatura comenzó a caminar a una dirección desconocida. 20 minutos después, por las calles de una ciudad, se podía ver a un chico de pelo rojo con características peculiares. El chico solo miró a su alrededor con una sonrisa. Jejeje, entonces creo que aquí será un buen lugar para pasar un poco el tiempo antes de volver a mi camino y convertirme en el rey que alguna vez fui. El pelirrojo, sin decir más, seguiría caminando hasta que de la nada se detendría delante de una escuela. Siento una presencia con un gran poder en esa escuela. Creo que me divertiré un poco. El chico con una sonrisa iría a la escuela. Mientras tanto, dentro del instituto se podía observar a una joven la cual tenía una herida en el ojo derecho, mientras que delante de ella una demonio se encontraba mirándola de forma amenazante. En eso la demonio alzaría su mano, mientras que la chica cerraría sus ojos ya aceptando su muerte, pero pasarían 3 minutos en los cuales la chica no sentiría nada. Así la chica abriría su ojo mirando con sorpresa al chico de pelo rojo, quien tenía el brazo de la demonio, la cual tenía una mirada de sorpresa, y el chico tenía una sonrisa burlona. Entonces tú eres de quien sentí ese poder. La demonio solo miró con seriedad al chico pelirrojo. ¿Y tú quién demonios eres? Solo un rey buscando su trono, jejeje. Así que un rey, jajajaja, qué buen chiste, casi me matas de la risa. ¿Qué puedo decir? Pero bueno, creo, ya te das una idea de lo que quiero, ¿no? Sí, pero antes responde, ¿eres un demonio? Se podría decir que sí. Como sea, pero ya sin más rodeos comencemos esto, jeje. Estoy de acuerdo, pero antes así el chico, usando una de sus pacas de araña, le atravesaría el hombro a la chica, la cual gritó de dolor. El chico con una sonrisa lanzó lejos a la chica de donde él y la demonio estaban. Por cierto, me llamo Shin Sukuna, pero puedes llamarme Sukuna. Yo me llamo Alice.
Así Sukuna iría en contra de Alice, embistiéndola así mandando a volar a Alice, quien se recompondría así tocando el suelo, creando varios picos oscuros que irían contra Sukuna, quien haría un movimiento de sus dedos, partiendo todos los picos en dos. Alice, sin perder tiempo, fue en contra de Sukuna, quien ya la estaba esperando. Así Alice y Sukuna chocarían puños, haciendo temblar toda la escuela. Los alumnos y profesores que estaban mirando la batalla entre el pelirrojo y la pelicastaña tenían una expresión de miedo. Rápidamente Sukuna y Alice comenzaron con un intercambio de golpes, mientras que ambos tenían una expresión confiada, hasta de que tanto Sukuna y Alice se conectarían un golpe en el rostro. Así ambos retrocederían. Alice entonces trató de atrapar a Sukuna con sus tentáculos, pero el pelirrojo, usando sus patas de araña, cortaría los tentáculos de la demonio, pero Alice, en un estallido de velocidad, iría contra Sukuna, quien esquivaría un zarpazo de Alice con un poco de dificultad. Así Sukuna lanzó una patada a la cara de Alice, quien bloqueó el ataque de Sukuna, quien usando una de sus patas de araña atravesaría el hombro a Alice lanzándola en el aire. Así Alice usaría la pared para impulsarse contra el pelirrojo, así embistiendo a este. Así Sukuna sería estrellado contra varias paredes, mientras que Alice clavaba sus garras en la espalda al pelirrojo. Sukuna con dificultad logró zafalcer del agarre de la demonio. Sukuna, con su puño envuelto en una energía roja, le conectaría un golpe en el pecho de Alice, mandándola a volar, así estrellándose con un salón. Sukuna iría contra Alice, quien atrapó a Sukuna con sus tentáculos, así comenzando a estampar al pelirrojo en todos lados, pero Sukuna haría un movimiento de dedos, así cortando los tentáculos de Alice. Sukuna se recompondría rápidamente, pero Alice iría contra el pelirrojo. Sukuna se haría a un lado esquivando a Alice, quien usando uno de sus tentáculos le atravesaría el estómago al pelirrojo, quien escupió un poco de sangre. Alice, sin perder tiempo, fue en contra de Sukuna, embistiéndolo así arrastrando al pelirrojo, pero Sukuna de un rápido movimiento le daría una cachetada a la demonio, así haciéndole un corte en la mejilla, pero Sukuna haría un movimiento de dedos, así varios cortes de color negro aparecerían alrededor de Alice arrastrando a la demonio cuerpo. Sukuna, sin perder tiempo, iría corriendo en contra de Alice, quien se había regenerado de los cortes solo para bloquear un golpe de Sukuna. Así Alice le devolvería el golpe a Sukuna, quien también bloquearía el golpe. Sukuna y Alice darían un salto para atrás. Alice rápidamente fue en contra de Sukuna, quien con dificultad esquivaría a Alice, pero ella tomaría de la cintura al pelirrojo, así lanzando a Sukuna contra un salón, pero el pelirrojo se deslizaría por el piso mientras que lanzaba un corte a Alice, quien daría un salto esquivando el corte. Así Alice aterrizaría delante de Sukuna, quien rápidamente lanzó un golpe a la cara de Alice, quien tomó el brazo de Sukuna así acercándolo a ella, pegándole un cabezazo a Sukuna, aturdiéndolo un poco. Alice tomaría a Sukuna, levantándolo para así estrellarlo en el piso, generando un temblor en la zona y una capa de polvo, pero del polvo, al dispersarse el polvo, se vería a Alice encima del pelirrojo, dándole varios zarpazos en el rostro, salpicando sangre por todos lados. Alice, con una sonrisa sádica, seguiría rasguñándole la cara al pelirrojo hasta que en un momento Sukuna pondría su mano en el abdomen de Alice, así formándose varios cortes en el abdomen. Así Alice saldría disparada mientras que Sukuna se regeneraba. Ok, debo admitir que sí me dolió, jejeje. Alice paría del suelo mientras su abdomen se regeneraba. Sukuna, bueno, terminemos con esto sin decir más. Sukuna haría una pose de manos, confundiendo a Alice hasta que oía las siguientes palabras. Varios alumnos junto a las maestras se acercarían a donde Sukuna y Alice. Al acercarse mirarían una cúpula, dejándolos confundidos hasta que esa cúpula se destruiría. Tanto los alumnos y las maestras miraban con sorpresa como Alice estaba inconsciente en el suelo, y a Sukuna lo miraban al lado. Bueno, esto fue interesante, supongo.